Hola, les saluda Viviana Sanabria. Hoy les traigo el tema llenado del libro de ingresos del impuesto a la renta personal hasta el periodo 2017. Como ya saben, a partir del periodo 2018 será obligatorio el programa creado por la Subsecretaría Aranduca. Por lo tanto, este formulario les va a servir para llenar todos los ingresos hasta el periodo 2017. Les voy a enseñar cómo utilizar este libro que está totalmente formulado para que ustedes puedan realizarlo en la forma más fácil posible. Bueno, como ven aquí, lo primero que me pide el formulario es la fecha, pero primero vamos a ir al instructivo, está en la primera solapa, donde está el instructivo proveído por la Subsecretaría en la Resolución General número 83. Luego encontramos los datos que nosotros necesitamos para poder hacer nuestro libro, así es que esta solapa de datos no toquen porque está atado a las fórmulas. Bueno, vamos a ver en los ejemplos que está llenado aquí en el libro de ingresos. Tenemos la fecha, nos pide el número de RUC del comprador a quien nosotros facturamos, la empresa a la cual facturamos, el número de factura, el cual emitimos, el número de timbrado, la factura. Aquí ustedes pueden, está la solapa, la lista desplegable donde ustedes pueden elegir qué tipo de documento es lo que ustedes emitieron, si es una factura contado, una factura crédito, un recibo de dinero, liquidación de salario o escritura pública. Aquí en el ejemplo les puse factura contado. Entonces, esta columna, la columna 6, está con una lista desplegable para que ustedes puedan elegir qué tipo de documentos ustedes están consignando en el libro. Luego, lo que está pintado en amarillo son cálculos auxiliares que ustedes van a ocultar al momento de imprimir el libro. ¿Qué monto ponemos aquí? Ponemos el monto total de la factura. El libro nos calcula el IVA incluido, perdón, el monto grabado y nos calcula el IVA que corresponde a esa factura. En este caso no tenemos dividendos, no es concepto de dividendos, sino que son conceptos de rentas del trabajo. Vamos a ir viendo más. Entonces no ponemos nada en esta celda, nada tampoco en ingresos exentos, porque son ingresos grabados, renta del trabajo, y monto cobrado si es que es una factura a crédito. Si es que no son factura a crédito dividendos, le ponemos cero en todos en estas celdas. Sumamos esta planilla, lo que hace en el total, en la columna, en la columna 10, lo que hace es sumar todos los conceptos recibidos, y en la columna 11 encontramos nuevamente la lista desplegable. Esta lista desplegable nos da varios conceptos, que es renta del trabajo, rendimiento de capital, ganancia de capital por venta, otros ingresos, dividendos, herencias, indemnizaciones, aguinaldos, bonificación familiar y otros. Si ustedes quieren agregarles otro concepto a esta lista desplegable, tienen que ir en la solapa de datos y llenar aquí abajo el concepto que ustedes quieran agregar. Solo que tienen que tener mucho cuidado porque esto está formulado para que al final del formulario les dé un resumen de todos los conceptos que ustedes consignaron en el tipo de renta del trabajo, en el tipo de renta que ustedes están consignando en el libro de ingresos. Vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo que les puse en esta planilla es la fecha, el número de RUC, la empresa de cual recibimos, este es por cobros, facturas a crédito. Entonces nosotros acá ponemos el número de recibo, el concepto, el tipo de comprobante,
que en este caso es recibo de salario, en la lista desplegable está recibo de dinero, perdón. Monto con el IVA, nada, porque no es IVA incluido en este momento. Cuando es factura crédito, nosotros consignamos el recibo de dinero, no ponemos en la columna 7 ni 8 ningún concepto, dividendos nada, ingresos exentos nada, y la columna 9, en la casilla 9 ponemos el monto total de lo grabado. Lo mismo en la casilla 10, suma todos los conceptos y nos da el total de lo cobrado. Ponemos en qué conceptos cobramos, otra vez renta del trabajo. Y en observación nos dice el instructivo que tenemos que poner a qué número de factura corresponde el cobro por ese recibo. Estas dos columnas, conceptos grabados y conceptos exentos, está formulado, pero en caso de que ustedes necesiten cambiarlo, pueden modificar sin ningún problema. El otro ejemplo que les puse es por cobro de dividendos, que a partir de la resolución 104 nos obliga a emitir facturas ya no recibos. Entonces ponemos aquí a quién le estamos facturando, el número de factura, número de timbrado. Nuevamente elegimos qué tipo de documento estamos emitiendo. Y en el caso de dividendos, si tenemos, según la reglamentación, nos indica que el 50% se encuentra exento por el IRP y el 50% está grabado. Entonces ponemos en la columna de dividendos grabados el monto que corresponde y el monto de la parte exenta que corresponde. El monto de factura crédito, nada, y suma nuevamente la planilla el total de lo recibido. En el concepto elegimos que es dividendos. En observaciones, si queremos poner algo, ponemos también ahí. Y nuevamente esto está formulado para que me estire la porción grabada y la porción exenta en la columna que corresponde. Luego tenemos liquidación de salario. Esta persona, según el ejemplo, también recibe otros ingresos en conceptos de salario. ¿Qué es lo que va a hacer esta persona? Entonces va a poner de qué empresa está recibiendo, el número del recibo de salario, número de timbrado nada, porque es un recibo de salario, el tipo de documentos, vamos a elegir liquidación de salario, el monto que recibió por el trabajo hecho en esa empresa, que en este caso son 5 millones, ponemos en la columna de cálculos auxiliares. ¿Qué es lo que va a hacer acá? Va a llevar directamente en la columna 10 total de comprobante. Y vamos a poner concepto renta del trabajo. Observación, ponemos, si es que necesitamos poner alguna observación, ponemos en la columna 12. Luego traspasa directamente a la columna 13 el monto grabado. Esta misma persona recibe liquidación de salario por término de contrato, entonces lo que hace, o sea que se le liquida del trabajo donde está en relación de dependencia. Nuevamente ponemos el tipo de documento, ponemos el monto total de lo recibido como indemnización, y según la reglamentación ese ingreso es un ingreso exento siempre y cuando sea el monto, el calculado según lo que indica el Código del Trabajo. Ponemos el concepto indemnización según el Código del Trabajo y estira directamente en la columna de exentas el monto total de la liquidación. Por último, según este ejemplo, tiene un ingreso por herencia. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos el número de documento de la persona que está recibiendo la herencia, de quién es el nombre de quién está entregando esa herencia. El tipo de documento ponemos escritura pública. En la columna de cálculos auxiliares ponemos el monto y en el total de comprobante estira los 15 millones. El concepto ponemos concepto de herencias y estira en la columna de exonerados.
¿Qué es lo que hace esta planilla? Suma los totales de todas las columnas y trae un resumen de todos los conceptos que hemos elegido arriba. Lo importante es que estos conceptos no cambiemos porque si no, no va a estirar lo que nosotros elegimos con las listas desplegables, que no cambiemos estos conceptos para que pueda estirar la fórmula el total de lo consignado en el libro de ingresos. Y aquí yo hice una prueba para ver si es que me estiró todos los datos y sumó todos los datos. Vemos que 58.272.727 cruza con el total del monto grabado. Y el total del monto exento cruza también con este resumen. Otra prueba que hice fue para ver si me reproduce los totales. Sumo los totales que están marcados en amarillo y sumo los totales de grabados y exentos. Y así concluimos lo que tiene que ver con el llenado del libro de ingresos. Está el enlace para descarga de este formulario está abajo. Pueden darle clic y descargar sin